Bueno, vamos a hablar hoy de protocolos de transporte. El tema, como veis, tras brevemente describir qué es un protocolo de transporte y cuál es la función encomendada en una arquitectura de red, pues hablaremos de los dos protocolos más ampliamente utilizados en Internet, que es UDP y TCP. La función principal de un protocolo de transporte es, por decirlo de alguna manera, servir de canal de comunicación entre aplicaciones, ¿vale? Es el canal lógico que permite comunicar dos aplicaciones extremo a extremo. De tal manera que para intercomunicar esas dos aplicaciones, pues se establece un canal entre ambas, extremo a extremo, y ese canal va a venir, digamos, determinado por los puntos de acceso de cada una de las aplicaciones al su protocolo de transporte. Por ejemplo, aquí tenemos pues una aplicación 1 en la máquina origen y una aplicación 1 en la otra máquina origen, y una comunicación entre la aplicación 3 y la aplicación 21. Resulta fundamental, desde el punto de vista de la identificación de las aplicaciones por parte del transporte, precisamente ese punto de acceso al servicio, ¿vale? Punto de acceso al servicio que típicamente llamamos puerto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tal como tenemos ahí, el punto de acceso para transporte en origen es el 3. Eso quiere decir que todo paquete o todo segmento o toda unidad de datos que llegue al protocolo de transporte para el puerto 3, pues será enviado hacia arriba, a esa aplicación identificada por el 3. ¿De acuerdo? Decíamos que es bastante ilustrativo imaginarnos pues eso, dos plantas donde en el piso de arriba está el nivel de aplicación, tenemos una serie de agujeros practicados en el techo, y cada una de las aplicaciones está, digamos, sobre ese agujero, ¿de acuerdo? Entonces, el agujero en sí, el número que identifica ese agujero, que no deja de ser un identificador más que un identificador local, que solo tiene sentido para el protocolo de transporte. El protocolo de transporte ve agujeros en la parte de arriba y ve números, ¿vale? Ese número pues es el puerto, y encima de cada número hay una aplicación, y ocurre exactamente lo mismo en destino, ¿de acuerdo? Entonces, el protocolo de transporte lo que hace es recibe paquetes, recibe mensajes de aplicación por ese agujerito, por ese puerto, y en destino hace exactamente lo contrario. Cuando, es decir, todos los paquetes, todos los mensajes de aplicación que le llegan a transporte en origen son multiplexados, son enviados todos hacia abajo a través de Internet, y en destino se hace el proceso inverso, ¿vale? En destino, todo ese flujo de paquetes que llega al destino es demultiplexado hacia las aplicaciones. Veis entonces que la función esencial, a priori, que tiene el protocolo de transporte es multiplexar en origen paquetes y en destino demultiplexar mensajes hacia las aplicaciones, ¿de acuerdo? De tal forma que, ya digo, desde el punto de vista de las aplicaciones, aunque debajo haya una red, que puede ser todo lo compleja que queramos, con routers, con protocolos de encaminamiento, con switches, con distintos niveles físicos, para las aplicaciones lo que hay es un simple canal lógico al cual yo envío y del cual yo recibo mensajes a través de esos puertos, ¿vale? Bien, desde el punto de vista de cómo, si es necesario establecer algún tipo de conexión o no, decimos que hay dos tipos de servicios: servicio sin conexión y servicio con conexión. El servicio sin conexión, el ejemplo más claro es UDP, User Datagram Protocol, donde el puerto destino es el único elemento que se utiliza para demultiplexar. Quiere decir que UDP en destino, todos aquellos paquetes que vengan con el mismo puerto destino serán enviados hacia la misma aplicación, ¿vale? Y el puerto origen simplemente se utiliza para devolver respuestas, ¿vale? Es decir, hay una comunicación entre un puerto UDP origen y un puerto UDP destino. No hay más, es el ejemplo más fácil, precisamente al que nos referíamos antes cuando simplificábamos un poco lo que es el canal lógico.
Es decir, UDP es claramente una comunicación, un canal lógico entre un puerto origen y un puerto destino. Todo lo que vaya hacia el puerto destino se envía hacia arriba y para devolver se puerta hacia un puerto origen. No tiene más. Eso es un servicio sin conexión. No hay conexión, entonces la comunicación es entre dos puertos. ¿Vale? No hay más. En un servicio con conexión, al haber conexión, realmente la conexión en sí mismo es el flujo. ¿Vale? Es decir, en el servicio sin conexión podemos identificar un flujo como un flujo de mensajes desde un puerto origen a un puerto destino. Pero en el servicio con conexión, ¿vale?, a pesar de que durante la fase de establecimiento solo se utiliza el puerto destino, en la fase de datos, una vez que las conexiones están establecidas, se utilizan tanto la IP origen como la IP destino y ambos puertos para demultiplexar. Veíamos el ejemplo, o podemos ver el ejemplo muy claro que estamos haciendo en el laboratorio, ¿no? En el laboratorio, en un servidor web. Un servidor web está escuchando en el 80, ¿vale? Pero realmente lo único que hace es escuchar peticiones de conexión. Todas las peticiones de conexión llegan al 80. Y entonces yo soy el servidor web, yo soy la máquina destino, veo un mensaje que va para el puerto 80 y yo todo lo envío para arriba. Pero realmente arriba lo que tenemos es una especie de servidor de procesos que lo que hace es, para cada estación de conexión, crear una conexión nueva, ¿veis? Y luego, finalmente, todos los paquetes que llegan por el puerto 80 realmente son conexiones distintas. Entonces, realmente se demultiplexa utilizando la IP destino, el puerto destino, la IP origen y la puerto origen. Es decir, se multiplexa, una conexión queda unívocamente determinada por esos cuatro elementos: la IP destino, el puerto destino, la IP origen y el puerto origen. Y ello es porque, por ejemplo, si tengo una misma máquina origen que quiere establecer distintas conexiones o distintas conexiones con una misma página web, pues estarían, digamos, diferenciadas por el puerto destino. Por ejemplo, tendríamos la misma IP destino, tendríamos la misma IP origen, tendríamos el mismo puerto destino, pero tendríamos distintas conexiones en origen. O también podría ocurrir que desde máquinas distintas, ¿vale?, en teoría se podría elegir el mismo puerto origen. O sea, una máquina elige un puerto origen aleatoriamente, otra máquina elige un puerto origen aleatoriamente, y iríamos hacia la misma máquina destino. En ese caso se distinguirían las peticiones, por ejemplo, a un servidor web que van al puerto 80, serían conexiones distintas que habría que demultiplexar, por tanto, de forma distinta, porque la IP origen sería distinta. En ese caso tendríamos un mismo puerto destino. Ya digo que típicamente la gran diferencia es que en TCP los puertos simplemente tienen significado local, En cambio, en UDP los puertos tienen significado global, de alguna forma, porque todo paquete que llegue por el puerto UDP, por ejemplo 25, irá hacia la misma aplicación con independencia de qué máquina venga. Con independencia de qué máquina venga. Luego será responsabilidad del nivel de aplicación de multiplexar de alguna forma o distinguir de alguna forma viendo la IP origen, claro, ¿de acuerdo? Pero en el caso de un servicio con conexión, digamos que la conexión queda establecida por esos cuatro elementos. Decíamos también que hay otras dos posibilidades de clasificar los protocolos dependiendo de cómo se establece, cómo se considera los mensajes, el flujo de mensajes. Si yo tengo aquí una aplicación y aquí tengo, bueno, lo voy a pintar así mejor. Esto sería transporte. Tenemos esencialmente, voy a hacer esta luz, tenemos dos formas de enviarlos.
Una de ellas es la orientación a flujo. Por ejemplo, TCP es un protocolo orientado a flujo. Eso quiere decir que los datos se envían por aquí de cualquier manera, pero se considera que se envían bytes, y se reciben en el otro extremo de cualquier manera, bytes. Por ejemplo, yo podía enviar 1000 bytes, 500 bytes, 200 bytes, ¿vale? Y en destino, la aplicación, pues por ejemplo, leer primero 700 bytes, leer después 200 bytes y 1700, me quedan 1000, ¿no? No, me quedan 800. Y después leer 800 bytes. Es decir, no hay ninguna relación entre la forma en que la aplicación envía los datos a transporte y la forma en que la aplicación receptora los lee del transporte origen. Simplemente se considera que existe un flujo de bytes, es decir, no hay frontera, no hay delimitación, ¿de acuerdo? No hay ninguna relación entre la forma en que los datos son enviados y los son enviados a transporte y los datos aquí son recibidos, ¿vale? A estos paquetes se les llama segmentos, precisamente. ¿Por qué? Porque se considera un segmento, un trozo de un flujo mucho más grande. Por ejemplo, si esta aplicación debe enviar 1 giga, lo que va a hacer es dividir ese giga en segmentos, ¿de acuerdo? Típicamente se utiliza el tamaño máximo de segmento, maximum segment size, ¿vale? Que si recordáis, típicamente es igual al tamaño máximo de la unidad de datos del nivel de red menos los 40 bytes de TCP más IP, ¿vale? Pero se envían segmentos, un tocho. Y aquí la aplicación receptora pues los lee como considera adecuado. Puede ocurrir que aquí se envíen segmentos de 1000 y aquí se lean segmentos de 500 o da exactamente igual, ¿de acuerdo? Es decir, vemos que lo importante aquí es el flujo de bytes. De hecho, vamos a ver que cuando se enumeran los mensajes, se enumera a nivel de byte. Se dice, bueno, pues aquí va desde el byte 100 al byte 200. Se hace realmente así. El otro ejemplo más tradicional pues es el orientado a mensajes, que es el que estamos más acostumbrados a ver, por ejemplo, porque también lo utiliza así IP, ¿vale? En el orientado a mensajes sí existe una relación entre lo que aplicación envía a transporte y lo que transporte envía a aplicación en destino, porque existe una delimitación entre los datos enviados de aplicación a transporte. Quiero yo decir que si la aplicación envía 3 mensajes de 1000, 500 y 200, en destino se envían exactamente esos 3 mensajes de nuevo a la aplicación, ¿vale? Porque la aplicación es un todo, el mensaje es un todo. En el flujo, fijaos, en el flujo, el segmento no es más que un trozo de una unidad de información más grande, que sería el todo. En cambio, en un protocolo orientado a mensajes, típicamente el mensaje es autocontenido, es una pieza de información, ¿de acuerdo? De hecho, se les denomina datagramas a nivel de transporte, es decir, haciendo hincapié en que son mensajes de datos autocontenidos. Entonces, esta aplicación enviaría 3 mensajes, 3 datagramas de 1000, 500 y 200. Aquí se podría, IP podría fragmentar o lo que fuese, y en destino se volverían a recibir esos 3 mensajes, ¿vale? Esos 3 datagramas, ¿de acuerdo? Ejemplos de protocolos orientados a mensajes pues son UDP y los otros dos, que son 2 protocolos menos habituales, pero bueno, que también están normalizados, que es el String Control Transport Protocol y el protocolo Distributed Control Congestion Protocol, ¿vale? Tenéis ahí básicamente los 4 protocolos clasificados según el tipo de opción elegida. Por ejemplo, vemos que UDP, el checksum es opcional, en cambio nosotros 3 es obligatorio.
UDP es un protocolo sin conexión, mientras que los otros tres son orientados a conexión. UDP y DCCP son protocolos no fiables, eso quiere decir que no se preocupan de las pérdidas, es decir, cualquier pérdida que se produzca a nivel de transporte no hay ningún intento por recuperarlo. En cambio, SCTP y TCP son fiables, ¿vale? Vamos a ver luego cómo es el mecanismo de control de errores, el control de pérdidas, es decir, debe realizarse esas transmisiones. Creo que ya lo habíamos comentado al principio del curso, pero si no lo repetimos ahora. Los protocolos de transporte tiene sentido que haya una opción de que no sean fiables, pues hay un conjunto de servicios para los cuales es mucho más importante la velocidad, es mucho más importante el retardo extremo a extremo que la fiabilidad de los datos. Hablábamos de las aplicaciones multimedia, hablamos de las aplicaciones de tiempo real, hablamos de la televisión bajo demanda, voz sobre IP, etcétera, etcétera, etcétera. Decíamos que cuando estamos viendo una película de 25 imágenes por segundo, el hecho de que se pierda una imagen no tiene mayor importancia. En cambio, sí tiene importancia el que esa imagen, ¿de acuerdo?, llegue en tiempo, llegue en plazo. Puesto que en destino, una vez que hemos empezado a transmitir o a reproducir imágenes, estas deben ser ya transmitidas con una cadencia determinada. Pues, por ejemplo, si hablamos de 25 imágenes por segundo, estamos diciendo que cada imagen tiene que ser transmitida cada 40 milisegundos, ¿vale? Cada 40 milisegundos debe haber una imagen. Y si esa imagen no ha llegado, pues, bueno, no pasa nada. Habría un pequeño chasquido en la televisión que no es ni siquiera apreciable por el ojo humano, ¿eh? Realmente pasar de 30 imágenes por segundo a 25, incluso a 15, muchas veces no hay gran diferencia, ¿eh? No hay gran diferencia. Nuestro ojo íntegro también está tan acostumbrado a ser imperfecto en ese sentido, que a nosotros nos parece que cuando nos pasan 20 fotografías así a toda velocidad, eso es movimiento. O sea que fijaos cómo nos engaña, ¿no? Porque ya digo, tanto ocurre también con el oído, tanto el oído como el ojo, pues son elementos integradores perfectos, ¿eh? Y pues, las grandes variaciones, pues no las apreciamos. Por eso no escuchamos sonidos en alta frecuencia, y por eso todo lo que se ha movido a gran velocidad nos parece, o sea, todo lo que nos pasa a gran velocidad nos parece movimiento, ¿eh? Si yo fuese capaz de mover este brazo de aquí a aquí en menos de 40 milisegundos, pues vosotros ni os enteraríais seguramente. Me lleva más tiempo y por eso lo apreciáis. Pero si fuera capaz de hacer a alta velocidad, pues no lo veríais. En eso se basa en parte bueno, pues el cine, ¿no? Que una secuencia de fotografías de imagen se convierta en película. Es por ello que hay dos tipos de aplicaciones claramente. Están las aplicaciones orientadas a datos, ¿eh? Pues por ejemplo transferencia de ficheros, web, donde es fundamental la fiabilidad y no lo es tanto el retardo, extremo a extremo. Ahí estaremos hablando de protocolos de aplicación que necesitan un servicio fiable y necesitarán pues TCP o SCTP. Y luego tenemos otro tipo de aplicaciones, como son las aplicaciones de tiempo real, y ahí entrarían todo lo que son juegos online, y entraría todo lo que son multimedia sobre internet, audio sobre internet, video streaming, videoconferencia, audio, hoy en día telefonía IP, que todo el sitio telefónico va prácticamente sobre internet ya, ¿vale? Aunque nos parezca que no, realmente es así. Aunque nosotros llamamos mediante un número de teléfono, luego en la respectiva central eso se convierte a paquetes IP y llega al otro lado siendo a través de internet. Bueno, pues cuando hablamos de aplicaciones multimedia o juegos online donde el tiempo es fundamental, ahí típicamente necesitamos todo lo contrario, un protocolo no fiable. O sea, ¿por qué? Porque no tiene sentido transmitir algo que probablemente llegue tarde, y además el propio mecanismo de retransmisión, el propio mecanismo de control de errores hace un protocolo de transporte más complejo, más lento, más pesado, que por lo tanto introduce retardos adicionales. El propio mecanismo de asentimientos, timeouts, introduce retardos que para una aplicación multimedia no orientada a datos es absolutamente contraproducente. Bien, ¿qué tienen en común todos estos protocolos? En todos ellos el número de puerto es 16 bits, ¿vale? Y bueno,
si queréis ver, hay un número de aplicaciones que tienen pues ya puertos reservados. Por ejemplo, el puerto 80 está reservado pues para la web, ¿vale? En esa dirección web las tenéis representadas. Vamos a hablar rápidamente de UDP. Ya dijimos que UDP pues es, como, por sus propias características, porque lo veíamos aquí, además de ser no fiable, es un protocolo, como veis, donde tampoco hay nada de control de flujo ni de control de congestión. Es un protocolo sumamente sencillo, orientado a mensaje. Por eso se le llama User Datagram Protocol. La palabra datagrama hace referencia precisamente a que estamos intercambiando datagramas, digamos, unidades de mensaje completas. Al ser tan sencillo, podríamos decir de UDP algo tan claro como que es una funda sencilla sobre el servicio de red. Es decir, fundamentalmente, UDP nos da multiplexación, es lo único que hace, ¿vale? Es decir, en origen multiplexa un flujo de paquetes sobre IP, y en destino coge esos paquetes IP y los reparte en plan cartero, ¿vale?, entre los distintos puertos de destino. No hay más. Es responsabilidad ya de las aplicaciones el ir más allá, el saber, pues viendo la IP origen, pues a quién tiene que responder y ese tipo de cosas. Pero la de multiplexación, ya digo, se hace entre puertos, en puerto origen y puerto destino. El formato del paquete, pues es, como veis, muy sencillito, son 8 octetos, ¿vale? 2 del puerto origen, 2 del puerto destino, el campo longitud, que es la longitud del campo de datos más la cabecera, ¿vale? Entonces, por tanto, la longitud incluye la cabecera, y el campo checksum. El campo checksum, que es un campo de 16 bits, en el cual se suman, bueno, se cogen todos los bytes del paquete, bueno, lo voy a poner así, en paquete de 16 bits, y se suman todos, ¿vale? Esto sería el datagrama. Se suman, ¿vale? Esto daría un resultado, se calcula el complemento 1, ¿vale? Y eso es el checksum. ¿De acuerdo? De tal forma que en destino, si sumamos todo lo enviado más el checksum, el resultado es todo unos, ¿vale? Esa es la comprobación de checksum que se hace. Este mismo sistema es el que utiliza también TCP, ¿vale? El checksum TCP se utiliza también de esa manera. En UDP, como vimos, el checksum es opcional, ¿vale? Se puede enviar o no. Y la idea es claramente que si utilizas el checksum, pues en destino, si el resultado de sumar todas las palabras de 16 bits del datagrama no suman 1, pues se descartaría el datagrama erróneo, ¿vale? ¿Cuándo emplear UDP? Creo que más o menos lo hemos dejado claro. Pues cuando importa el momento en el que se envían los datos a la red, ¿vale? Cuando importa el número de bytes que se envían cada paquete. Fijaos que en TCP no tengo ese control. En TCP yo envío un flujo y luego pues la red los empaqueta como le da la gana. Es decir, TCP al ser orientado a flujo permite trocear el todo, el mensaje que nos manda la aplicación, permite trocearlo en aquellos segmentos que considero oportunos. En cambio, en UDP los mensajes que envía la aplicación son un todo, ¿vale? Y UDP no puede trocear nada. En el caso de utilizar UDP, solo se podría fragmentar en IP, si IP lo considera necesario por algún tipo de motivo. Pero desde el punto de vista de la aplicación, por aquí viajan datagramas del tamaño que yo decido como aplicación, ¿vale? En el caso de TCP, viaja un flujo de datos repartido o troceado de alguna manera, ¿eh? ¿De acuerdo? Fundamentalmente,
la razón para emplear UDP ya la dijimos, es todas aquellas aplicaciones no orientadas a datos, sino orientadas a tiempo real, donde el plazo de entrega, donde el retardo extremo a extremo es importante, es crítico. También tiene sentido emplear UDP pues, en todas aquellas aplicaciones que sean petición-respuesta, ¿vale? No vaya a haber mayor transacción de datos que la de una simple consulta. Ejemplo, DNS, ¿no? Es el ejemplo más claro. Ventajas de UDP, bueno, pues es un protocolo tremendamente sencillo, carga poco o nada al sistema operativo, sobrecarga de poco tráfico a la red, no hay retransmisiones, no hay, en fin, asentimientos, este tipo de cosas, no hay fase de establecimiento de la conexión, lo cual elimina la latencia inicial, obligatoria en todo estación de conexión, y, pues claro que tiene inconvenientes. Primero, que los datos están limitados a la capacidad IP. Fijaos que hemos dicho que UDP tiene que enviar mensajes completos. Entonces, una aplicación UDP no puede coger y enviar un datagrama UDP de 1 giga, no se puede enviar un fichero de 1 giga, no se puede. ¿Por qué? Porque debajo tengo IP, y debajo de IP tengo una MTU. Entonces, típicamente, el tamaño máximo de mensaje UDP es la MTU, ¿vale? Menos, bueno, en este caso no serían 40, sino que serían 28, ¿vale? Pues son 20 de IP y 8 de UDP. Ocurre que en algunas aplicaciones, en la mayoría de las aplicaciones de tiempo real, ¿vale?, es habitual utilizar junto a UDP RTP. O sea, estaría la aplicación estaría RTP, UDP e IP. ¿Vale? RTP, ya digo, es un protocolo que se utiliza para extender la cabecera UDP, con 12 bytes más que tienen utilidad en las aplicaciones de tiempo real. Por ejemplo, se añaden números de secuencia, se añaden sellos temporales, se añade el tipo de codificación que va en el paquete, si es GSM, si es MP3, ¿vale? Todos esos datos relativos al flujo multimedia es una extensión de la cabecera UDP. Es decir, que en el caso de flujo multimedia, pues el tamaño máximo de UDP sería también MTU menos 40, ¿vale? Sí RTP. En el caso de DNS, pues por ejemplo, no. Pues DNS no utiliza RTP. Vale, entonces los datos están limitados a la capacidad IP. En cambio, en caso de una aplicación orientada a flujo, los datos que envía la aplicación pueden ser lo grande que uno quiera, ¿eh? Dijimos que, bueno, es un inconveniente que hay una ausencia completa de fiabilidad. Si por algún motivo alguna aplicación quisiese utilizar UDP, pues, y además quisiese fiabilidad, pues claro, tendría que implementarla a nivel de aplicación, porque transporte no se lo da. Plantea posibles riesgos de congestión, bien, es verdad, sobre todo teniendo en cuenta que UDP va a ser utilizado en muchos casos por aplicaciones que son masivas, por aplicaciones que envían una enorme cantidad de datos. O sea, un video streaming pues son muchísimos megabits por segundo, ¿vale?, simultáneamente en la red, y eso va sobre UDP, y ahí no hay ningún tipo de control de congestión, lo cual puede provocar que la red se congestione fácilmente. Y también otro problema que tenemos en UDP, pues podría ser con NAT, ¿vale? El cómo determinar en NAT cuando una entrada a la tabla pues se elimina o no se elimina. Típicamente, en el caso de TCP, el router NAT detecta el inicio de la conexión, crea la entrada a la tabla, y cuando se libera la conexión borra la entrada a la tabla. Pero bueno, resulta relativamente sencillo. Pero en el caso de UDP, como no existe esa fase de establecimiento, pues tiene que hacerlo mediante temporizadores. Entonces, transcurrido cierto tiempo, si no hay flujo UDP, podría borrar la entrada, pero es que eso no quiere decir que a lo mejor
no hubiese esa comunicación UDP. Bueno, son pequeños inconvenientes. Hablemos de TCP, ¿vale? Las características básicas de TCP más o menos las conocemos porque las pintamos antes, pero las resumimos aquí. Es un protocolo punto a punto, eso quiere decir que se establece una conexión entre una máquina, un proceso en una máquina y un proceso en otra máquina, es una conexión entre dos procesos únicamente, punto a punto, fiable, ¿vale? Fiable, la aplicación puede olvidarse de los datos, de su fiabilidad, sabe que si una aplicación le envía algo a TCP, eso va a llegar al destino sí o sí, salvo imposibilidad física, salvo que se corte la comunicación, ¿vale? Si hay posibilidad de que llegue, va a llegar, y se encarga TCP de las correspondientes retransmisiones y control de pérdidas, etcétera. Es orientado a flujo, ya comentamos antes lo que ello implica, ¿vale? Es decir, la aplicación le enviará a transporte una cantidad ingente o no de bytes y transporte los TCP, en este caso, los segmenta, los trozos considere adecuados. En destino se entregarán a la aplicación también según la aplicación desee. Luego, cuando hablemos de control del flujo, lo vemos más claro. Es full duplex, ¿vale? Es decir, una vez que establece una conexión entre dos procesos, en dos máquinas, esa conexión es full duplex. Los datos pueden viajar datos en ambos sentidos. Implementa dos mecanismos, uno lo veremos hoy y otro lo veremos en la próxima clase, un mecanismo de control del flujo, que la principal diferencia, y sin meternos en mayor honduras, es que el control del flujo intenta evitar que una aplicación, vamos a llamarle rápida, emisora, sature a una aplicación receptora lenta, ¿de acuerdo? Puede ocurrir que una aplicación envíe datos a más velocidad de las que una aplicación recepción es capaz de absorber. El mecanismo de control del flujo lo que trata es de que la aplicación receptora pare, ¿vale? Pare a la transmisora, le diga, espera, me queda mucho, vete más despacio. Eso es control de flujo, ¿vale? Te digo, es un problema local, un problema puntual entre una aplicación y otra aplicación. El control de la congestión es un problema global. Se trata de que cuando en global, en conjunto, todo el tráfico ofrecido a una red es superior al que esta red puede absorber. Es un problema global, es la gran diferencia. Control de flujo, problema puntual entre dos extremos de la conexión TCP. Una aplicación que satura a otra aplicación, ¿vale? Control de congestión, problema global, problema de la red. De hecho, típicamente, cuando se habla de control de flujo, se habla de controlar la tasa de pico, ¿vale? Así que en un momento determinado no me sature. En cambio, cuando se habla de control de congestión en la red, se habla de controlar el tráfico medio entregado a la red. Cuando en media tú envías más tráfico que esa red puede absorber, con el tiempo los buffers tienden a llenarse. Lo podemos pensar sin darle muchas vueltas, ¿eh? El ejemplo más fácil pues es, sin ir más lejos, tengo un nodo, por ejemplo, que por aquí recibe 1 gigabit por segundo, que por aquí recibe 1 gigabit por segundo, y todo ese tráfico debe salir por aquí, ¿vale? No pasa nada si esta situación ocurre durante un breve instante de tiempo. ¿Por qué? Porque aquí tengo un buffer, una memoria, que se irá llenando, ¿vale? Porque estoy llenando la botella a 2 gigas y la estoy vaciando a 1 giga, ¿verdad? Si yo tengo un gran bidón, con una cuello de botella por lo cual salen 100 litros por minuto, no pasa nada si yo estoy echando por arriba con otras 2 botellas a 100 litros por minuto, durante un tiempo. Así que se llene, se acabó, ¿verdad? Bueno, pues claro, el hecho de empezar a rebosar esto implica que con el tiempo aquí los asentimientos dejarán de llegar, porque claro, para poder asentir hay que transmitir con éxito. Si yo no puedo transmitir con éxito porque estoy tirando, porque tiro, en este lado
del enlace, pues acabaré también tirando tráfico, exactamente igual, porque al no asentir no puedo liberar memoria, si no puedo liberar memoria, el tráfico sigue llegándome, ¿veis? El problema de la congestión es que además tiende a realimentarse, es un problema que nace localmente, puede ocurrir localmente en una parte de la red, pero acaba extendiéndose a toda la red. Y la razón en definitiva es que el tráfico medio que se ofrece a la red es superior al que ésta puede absorber o al que ésta puede entregar al destino. Bueno, pues esos dos tipos de controles los implementa TCP, UDP no, claro. Tenemos ahí la cabecera de segmento en TCP. Vemos que tiene igual que el UDP el número de puerto origen y el puerto destino, ¿vale? Luego vienen dos campos de 32 bits, que es el número de secuencia, que ya veremos después que es número de secuencia a nivel de byte, ¿de acuerdo? Es decir, indica el número del primer byte de datos que va en este segmento. Es decir, si yo genero secuencia y longitud. Si yo genero un segmento, un número de secuencia 0, longitud 20, el siguiente será 20 bytes, ¿vale? Longitud 40, el siguiente será 60, ¿vale? Es el número de orden del primer byte de datos que va. Luego va el número de asentimiento, que sirve para indicar cuál es el número de orden del siguiente byte que espera el destino, ¿vale? Que espera el destino. Por ejemplo, si el destino recibe, esto, el destino lo que hará será enviar un ACK de 20, ¿vale? ¿Qué es lo que le envía este? Lo que está diciendo es, vale, ya tengo todos hasta el 20, espero el 20, te envío el 20, espero el 40, no, espero el 60, perdón, porque es 20 más 40, te envío el 60, ¿vale? Eso es el número de asentimiento. Por tanto, números de secuencia y números de asentimiento hacen referencia siempre a bytes. El número de secuencia es número del primer byte enviado en el paquete, el número de asentimiento es número de secuencia del primer byte que espero recibir, o lo que es lo mismo, todos hasta aquí ya los tengo, ¿vale? Bien, luego viene, como veis ahí, el data offset, que es el número de palabras de 32 bits a partir del cual empiezan los datos. Típicamente ahí siempre va un 5, ¿vale? Porque son los 5, estos 5, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Son los 5 campos. Luego vienen una serie de flags, de los cuales pues comentaré brevemente el campo fin, que significa, es el campo que se utiliza para liberar una conexión de forma acordada, de forma amistosa. Luego tengo el campo sin, que se utiliza para establecer una conexión, ahora lo veremos. El campo RST, que se utiliza para romper una conexión de forma abrupta, es decir, no de forma acordada, sino de forma unilateral. Digamos que el fin es para hacerlo de forma bilateral, acordada, y el reset es de forma unilateral. El campo ACK, que indica que el paquete lleva un asentimiento, o sea, que es un asentimiento de algo. En TCP se utiliza el piggybacking, que básicamente significa que en el propio asentimiento yo puedo enviar datos también, ¿vale? Es decir, en RST no se utiliza un asentimiento sin más explícito, sin datos, sino que los propios paquetes de datos que viajan de un lado a otro llevan asentimientos. Obviamente, si de un sitio al otro no hay datos que transmitir, transmitirías asentimientos sin más, claro, ¿vale? Si tú envías el asentimiento igual, pero si tienes datos que enviar, aprovechas el paquete de datos para enviar también un asentimiento, ¿vale? Y bueno, luego está el campo tamaño ventana,
que veremos que se utiliza para el control del flujo, lo veremos después. El checksum, del que ya hablamos, que es igual que un UDP, 16 bits, es el complemento a 1 de la suma de todas las palabras de 16 bits. Y bueno, luego está el tema de este puntero urgente. Bueno, si hubiese datos urgentes, el puntero indica a partir de qué byte irían, y para eso tiene que ir el flag urg a 1. Ya digo, típicamente no se utiliza, ni tampoco se utilizan las opciones, ¿vale? Pero bueno, el campo, el offset siempre lleva un 5 ahí. Vale. Vamos a ver cómo se establecen las conexiones. Bien, antes de cualquier intercambio de información, en TCP es necesario establecer una conexión. La aplicación o el proceso que inicia la comunicación, que inicia la conexión, se llama cliente, y el proceso que está escuchando se llama servidor, ¿vale? El que acepta las conexiones, el que recibe la petición de conexión. En la fase de establecimiento de la conexión, ¿vale?, se intercambia información de estado. Lo primero es el número de secuencia, ¿vale?, el número inicial, es decir, voy a empezar a contar los paquetes en el número tal. No habría ningún problema empezar en el 0, pero se prefiere, para evitar ciertos problemas y ciertos ataques de los cuales es susceptible el TCP, se prefiere que el número de secuencia inicial sea un número cualquiera, totalmente aleatorio. Entonces, en cada lado se elige uno, y en la fase de establecimiento se dice, oye, voy a empezar en el 37.433, pues vale, y en el otro lado eligen otro número y te lo dan, distinto, claro. Y los tamaños de las ventanas de recepción, ¿vale? El tamaño de la ventana de recepción no es más que el tamaño de buffer que yo voy a dedicar a esa conexión, ¿vale? Entonces, bueno, yo le voy a dedicar 1 mega, eso quiere decir que asigno 1 mega para esa conexión, ¿vale?, para ese buffer. Entonces, es ni más ni menos que esto es una aplicación, esto sería transporte, esta es la otra, ¿vale? Entonces yo asigno a esa conexión un buffer, vamos a llamar rec buffer, ¿de acuerdo? Como sea, por ejemplo, 1 mega. Entonces los datos de la conexión, digamos que podemos verlo así, irían así. Por aquí llegan paquetes IP, ¿vale?, que se van, bueno, en realidad se van almacenando, y la aplicación los va leyendo, ¿de acuerdo? Entonces esto obviamente fluctúa según cómo vayan llegando aquí y según cómo la aplicación los va leyendo, pero hay un tamaño máximo, ¿vale? Hay un tamaño máximo. De hecho, como vamos a ver, el control de flujo en TCP consiste en decirle a la aplicación transmisora qué hueco tengo aquí. Oye, que me quedan 200K, o sea, no me mandes 300 que no caben. En eso consiste el control de flujo. Este buffer de recepción es precisamente la forma en parar al otro. Por muy rápido que aquel quiera ir, yo no le dejo nada más que llenar esto. Y si quiero que vaya más despacio, lo hago más pequeñito, ¿vale? Le dejo menos que me acumule más, ¿vale? Esa información se intercambia, ya digo, en la fase de establecimiento de la conexión. El establecimiento se hace en 3 fases, es lo que se llama un three-way handshake. Así, fase primero se envía un paquete, lo tengo aquí, ¿no? Primero se envía un paquete con el flag SYN, indicando el número de secuencia inicial. Esa sería la primera fase. Fijaos que aquí a un lado está puesto los estados en los que se halla la máquina TCP, ¿no? Listen, el SYN recibido, establecido. Bueno, pues inicialmente se envía el paquete SYN con el número de secuencia elegido, aleatoriamente, ¿vale? Y en destino, el proceso servidor elige un número de secuencia también, y envía otro paquete SYN con el ACK asintiendo el número de secuencia que tú me enviaste y indicando mi número de secuencia, ¿de acuerdo? Y en la tercera fase, en el three-way, en el handshake,
Handshake es ese intercambio. Podría ser a una banda, a dos bandas, perdón, podría ser a tres, para que quede claro que se establece adecuadamente. En el último mensaje, el cliente envía un ACK asintiendo el número de secuencia que me envió el servidor, ¿vale? Veis que los números de secuencia en los asentimientos se incrementan en 1, ¿vale? Se incrementan en 1. Es como decir que ya espero el byte siguiente. Y una vez que se recibe el ACK en el tercer paso por parte del servidor, pues la conexión queda establecida. Para liberar la conexión es acordada y acordada quiere decir que ambas partes la deben liberar mediante un mecanismo de 2 fases, ¿vale? Se envía un paquete fin de cada lado. Entonces, esto se hace para evitar pérdida de datos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando una de las dos partes, la que sea, puede ser el cliente, puede ser el servidor, cuando una de las dos partes, típicamente el cliente, decide que no tiene nada más que hacer, envía un paquete fin. El otro lado asiente. Si tiene datos pendientes que enviar, los envía, ¿vale? Y cuando haya terminado también, ya sabe, porque en el otro lado ya ha llegado un fin, ya sabe que el otro lado no tiene nada que enviar, se deduce fácilmente que si el otro lado no tiene nada que enviar, y si yo no tengo nada que enviar, lo mejor que puedo hacer es también terminar. Entonces envío yo un paquete fin, en el otro me lo asiente y problema resuelto. Conexión, como veis, liberada de forma totalmente acordada y sin pérdida de datos. ¿De acuerdo? Esa es la gran diferencia a si en vez de enviar un fin yo envío un reset. Si envío un reset es cierro la conexión y se acabó, unilateralmente. Si quedan datos por enviar, excusas enviármelos porque no te los voy a recibir, ¿vale? Esa conexión ya no existe, por tanto no se van a procesar, se van a descartar. Esa es la gran diferencia, ¿vale? Vamos al control de errores. En TCP se utiliza envío continuo, ¿vale? Que ya sabemos que la gran diferencia con parada y espera es que se permiten mensajes pendientes de asentir. En parada y espera, pues yo enviaba un mensaje, esperaba un asentimiento. Mandaba otro mensaje, esperaba otro asentimiento, ¿vale? Es demasiado lento. Envío continuo, yo envío de forma continua mensajes y en destino me los irán asintiendo, ¿de acuerdo? Es decir, se permite, por lo tanto, que en el proceso emisor, haya datos pendientes de asentir, varios o múltiples datos pendientes de asentir. No como en el caso de parada y espera, que sería solo uno pendiente, claro. Hay dos posibilidades, sabéis, en el continuo, que está el rechazo simple y el rechazo selectivo, ¿vale? En rechazo simple o rechazo selectivo se asienten individualmente todos los mensajes, ¿de acuerdo? En cambio, en rechazo simple, la diferencia fundamental, ¿cuál era? ¿La recordáis el otro día? Alguno me lo dijo. Tú no te acuerdas. El día venía claro, pero ya no. ¿Qué ocurría en rechazo? A ver si me lo dice otro. ¿Te acuerdas en qué consiste rechazo simple? Venga, sí, anímate. Era que cuando llegaba... Tú, a ver. Rechazo simple, cuando llegaba sigue transmitiendo, Efectivamente, no se permiten huecos, ¿no? ¿Cómo me lo habías dicho tú? ¿Cómo me lo habías dicho tú el otro día? ¿Cómo era? A ver. Sí. No, aquí no hay sentimientos negativos. No hay negativos. Imagínate que los sentimientos son siempre positivos. Es decir, yo me envíen, digo sí, ok, ¿vale? Efectivamente. En cambio, en el selectivo se permiten, digamos, huecos, ¿no? ¿Vale? Bueno, huecos se permiten igual, pero en el lado del transmisor no. Bien, el asentimiento, veis aquí que, como ya os comenté, se asiente con el número de secuencia del siguiente byte esperado, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis, pues que yo envío
un número de secuencia 92, más 8 bytes de datos que llevo, me asienten con el 100. Envío 100 números de secuencia más 20 bytes de datos, me asienten con el 120, ¿vale? Es decir, el asentimiento es del siguiente byte que esperas recibir. Una vez llega el 120, envío un 120, asiento con el 128, etc. Vemos también que los asentimientos son acumulativos. Los asentimientos son acumulativos, es decir, que, por ejemplo, en esta situación de aquí, si yo envío el 92 con el 8 y después me llega el 100 con el 20, yo con este ACK 120, realmente lo que estoy haciendo es indicando que todos los datos hasta el 120 han llegado. Entonces, no tengo por qué asentir individualmente este paquete con el ACK 100. En este caso, el ACK 100 sería redundante, ¿vale? Enviar un ACK implica que desde ese número de secuencia hasta atrás, en este caso el ACK 120, significa los 120 bytes están totalmente, correctamente recibidos, ¿vale? Asentimientos acumulativos. Y otra característica precisamente del envío del rechazo simple, a diferencia de lo que ocurre en el rechazo selectivo, es que en el rechazo simple hay un único temporizador de retransmisión. En rechazo selectivo, por cada paquete que envías, tienes un temporizador, ¿vale? Y cuando el temporizador de cada paquete vence, lo retransmites, ¿de acuerdo? En rechazo selectivo, en rechazo simple no. En rechazo simple hay un único temporizador. ¿Cuál es el que hay? Pues el que corresponda al dato más antiguo sin asentir. Por ejemplo, en este caso, que yo he enviado este paquete con el 92 y este con el 100. No abro un timeout para el 92 y un timeout para el 100. Abro un timeout para el 92. ¿Vale? En cuanto me asintiesen el 92, por ejemplo, aquí, ¿vale? Aquí, yo abriría un timeout para el 100. ¿Vale? Teniendo en cuenta el tiempo que ya ha transcurrido, claro. ¿De acuerdo? Es decir, el timeout sería contando desde aquí. ¿Vale? Tengo que acordarme de cuándo lo envié, simplemente. O sea, guardo el instante de envío del último mensaje, de todos los mensajes, y voy abriendo timeouts uno tras otro, ¿vale? Pero solo hay uno a la vez, fuera. Solo hay una vez ejecutándose, ¿vale? Veis, por ejemplo, aquí que si vence el temporizador de transmisión porque me he perdido mensajes, por ejemplo, de asentimiento, pues lo retransmitiría. Vamos a ver brevemente el cálculo del temporizador de transmisión. Uno de los problemas que tiene TCP es fijar ese temporizador de transmisión a un valor adecuado. Pensad que si el valor del timeout es pequeño, va a ocurrir muchas veces que vamos a suponer que se han perdido paquetes cuando no es verdad. Es decir, vamos a provocar retransmisiones innecesarias, ¿no? Es decir, lo ideal es que uno pudiese fijar el temporizador de transmisión al valor del RTT, el round trip time, es decir, el tiempo que tarda el paquete en ir y en volver al asentimiento. Claro, si yo supiese cuánto tiempo va a valer un RTT, pues sería fácil. Y digo, bueno, pues este paquete va a tardar 2 milisegundos en ir y volver en el asentimiento, fijo el temporizador de transmisión a 2 milisegundos, si transcurridos esos 2 milisegundos el paquete no ha llegado, es que se ha perdido algo, o bien el paquete o bien el asentimiento, pero algo ha ocurrido. Bien, como no es factible averiguar el RTT de forma real, pues hay que estimarlo, y eso obviamente implica un error. La forma de estimarlo, pues os pongo aquí esta gráfica, es ir tomando muestras del RTT, es decir, cada cierto tiempo se toma una muestra del tiempo que tarda un paquete en ir y volver. Ahí tenéis valores muestrales del RTT, que veis que unas veces son más grandes, luego son más pequeños, más grandes,
más grandes, más pequeños, se oscila bastante, ¿no? La idea es ser capaz de obtener una media de ese RTT, ¿de acuerdo? Y una vez fijado esa media, ¿vale?, fijar un umbral máximo, ¿vale?, un umbral máximo que nos garantice que ningún RTT con una probabilidad bastante elevada va a superar ese valor. Esa es un poco la idea. Para calcular el RTT se utiliza esta expresión, el RTT estimado en el instante t más 1, vamos a poner, ¿vale?, es igual a 1 menos alfa por el RTT estimado en el instante anterior, el que fuese, más alfa por el valor de RTT. Este valor de RTT es el que yo calculo cada cierto tiempo. Yo lo calculo, lo meto en esta expresión y eso me da una media ponderada, ¿vale?, que coincide con esos puntitos de color rosa que tenéis en la gráfica. Una media, veis cómo va evolucionando, pero vemos que es bastante estable, llega un momento que es bastante estable, es decir, no produce grandes variaciones, que es de lo que se trata. Este valor de alfa, típicamente en TCP, se coge igual a 0,125, ¿vale? 0,125. También se calcula la desviación típica. Esto es una variable aleatoria. El RTT es un proceso estocástico, ¿vale? Y por tanto, además de media, es complicado el concepto de proceso estocástico. Pues significa que en cada instante del tiempo tienes una variable aleatoria. Pues no tiene más. Fíjate, tú aquí tienes una serie temporal. ¿Tú sabrías decirme en cada instante del tiempo el valor que va a tener el RTT? No, es una variable aleatoria, ¿vale? Pues el conjunto de todas estas variables aleatorias en el tiempo es un proceso estocástico. Esto es un proceso estocástico, ¿vale? Porque tienes aquí, en cada una de esas muestras, tienes una variable aleatoria. Entonces tienes una variable aleatoria en cada instante de tiempo. Por tanto, un proceso estocástico. La media de ese proceso estocástico la vamos a estimar de esta manera. Y ahora necesitamos la desviación típica. Para calcular la desviación típica se emplea una expresión similar. También se estima. Y es igual a 1 menos beta. La desviación típica en el instante t más 1 es igual a 1 menos beta por la desviación típica calculada anteriormente, en el paso anterior, más beta por la diferencia entre la muestra tomada y la media del instante anterior también, ¿vale? Si se coge este valor y se mete aquí también. Esta es la diferencia entre la muestra actual y la media, es decir, es la diferencia en cada instante, por ejemplo, entre este valor de aquí y este de aquí abajo, ¿de acuerdo? Eso nos da la desviación típica. Beta se toma típicamente igual a 0,25, ¿vale? Así es como se calcula la desviación típica. Bien, ya dijimos que tenemos que tener cierta seguridad de que el valor del RTT obtenido, ¿vale?, no, es más pequeño que el timeout. Entonces, si os fijáis en esta gráfica, uno viendo esto diría, bueno, pues yo pondría el timeout aquí, ¿no? Por aquí arriba, ¿no? Lo pondríamos, ¿verdad? Porque el peor de los casos es esta muestra de aquí. A mí me interesa que el timeout esté por encima. ¿Por qué? Pues que, a ver, eso quiere decir que puede haber RTTs que tengan ese valor. Yo lo que no quiero es que se produzca el timeout. Tampoco puedo poner un timeout demasiado grande, porque si pongo un timeout demasiado grande, tendré que esperar demasiado tiempo por una retransmisión, ¿verdad? Entonces, por eso el valor es importante, el timeout, muy importante. Y se suele fijar, o sea, lo ideal es fijarlo justamente al valor más grande que se pudiese producir. Bien, como eso no se puede saber a priori, se estima estadísticamente. Y lo que se hace es tomar
la desviación típica como una medida de la dispersión de la variable aleatoria. Y se toma 4 veces este valor como el intervalo que en el que podrían caer variables, muestras. Eso, más o menos, podemos estar hablando de que con probabilidad 0,99 todos los RTTs caerán en ese intervalo, ¿vale? Más o menos, es una aproximación, suponiendo distribución normal. Entonces, se toma, por tanto, RTT más 4 veces la desviación estimada de RTT como el valor del temporizador de retransmisión, retransmission timeout, ¿vale? Es el valor que se suele utilizar, ¿de acuerdo? 4 veces. Ese es el margen de seguridad que se toma y que, así por encima, para que nos hagamos una idea, eso implica que, hombre, que puede ocurrir de vez en cuando que un RTT sea mayor que ese valor, sí, pero la idea es que ese valor sea el más pequeño posible. Podemos estar hablando de que un 1% de las veces, más o menos. ¿Vale? Bueno, hacemos un descanso de 5 minutillos y vemos un momentín, unos cuantos escenarios de retransmisión. Vemos el fast retransmit, que es un mecanismo que evita que cuando se sabe seguro que va a haber una retransmisión no tiene que esperar que venza el timeout, y el control del flujo lo vemos después del descanso. Hacemos un descanso de 5 minutos para que toméis.
Vamos a ver tres escenarios de donde se producen retransmisiones en TCP. Eso no los tenéis en las transparencias, pero porque los añadí yo y después os los paso. Vemos en este primer escenario, en este primer escenario que tenemos, es que se pierde un ACK, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, vemos que se pierde un asentimiento y obviamente ante la pérdida de un asentimiento, la situación típica es, ante la pérdida de un asentimiento, ¿qué pasa? La situación típica es que vence el temporizador de transmisión. Una vez vence ese timeout, pues lo que ocurre obviamente es que se retransmite el mismo mensaje. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues lógicamente lo que ha ocurrido es que en el destino dicen, vale, este ya lo tengo, ya he recibido el 92, lo vuelvo a recibir, pues simplemente los descarto y vuelvo a sentir, ¿vale? Con lo cual, en destino, pues estarán por satisfechos y empezarían a transmitir a partir del dato 100, ¿vale? Vamos a ver qué ocurre en el segundo escenario. En el segundo escenario vemos que se envían dos segmentos, el 92 con 8 bytes de datos y el 100 con 20, y el destino, el receptor, perdón, envía dos asentimientos, el ACK100 y el ACK120. Ambos llegan fuera del timeout, ¿vale? Pero cuidado, el que llega fuera del timeout es el primero, es el ACK100, ¿de acuerdo? Porque al empezar el segundo tiempo, al empezar de nuevo el timeout, el ACK120 llega dentro del timeout. Eso quiere decir que no se retransmite de nuevo el ACK120, ¿vale? Es decir, el ACK120 llega antes del timeout, porque este timeout es un timeout para el 92, no es un timeout para el de secuencia 100. Entonces, a la hora de transmitir, se transmite simplemente el 92, ¿de acuerdo? Y este asiente acumulativamente, ¿vale? Asiente el 92, el 100, asiente los dos, envía el último ACK, ¿de acuerdo? Obviamente aquí también ocurre que hay datos duplicados en el receptor, pero este asentimiento es necesario enviarlo, este dato es necesario enviarlo. ¿Por qué? Porque ha vencido el temporizador, ¿de acuerdo? Lo que sí quiero que veáis es que lo que no es necesario realizar es que este ACK llega en tiempo, llega dentro del timeout, por tanto no es necesario retransmitir. Y en el tercer escenario vemos que ante la pérdida de un ACK anterior simplemente se envía un ACK acumulativo, es decir, envío mi número de secuencia 92, envío el ACK 100, envío el 100, veis que si este ACK se pierde, ¿vale? Bueno, pues yo simplemente ante esta pérdida yo envío el ACK 120, es más, yo ni siquiera tengo posibilidad de saber que se perdió mi ACK anterior, ¿vale? Envío el ACK 120, entra dentro del timeout, ¿vale? Y ese ACK acumulativo pues asiente los dos paquetes enviados anteriormente. En este caso, a pesar de que se pierde el ACK 100, ese ACK 100 realmente nunca se vuelve a reenviar, porque el ACK 120 siguiente entra dentro del timeout del 92 y asiente a los dos. Entonces, en este caso, a diferencia de lo que ocurría aquí, que ese ACK 100 si se perdiese ahí, vencería el timeout. La gran diferencia es que aquí no vence el timeout, el ACK 120 entra dentro del primer timeout, por tanto, no es necesario reenviar datos duplicados, ¿vale? Bueno, esto estamos de transparencias, pero os lo pasaré, porque lo iba a decir de palabra, pero así queda también puesto. Antes de hablar del fast retransmit, que es un mecanismo que emplea TCP cuando somos capaces de alguna forma de detectar que algo mal ha ocurrido y no tenemos por qué esperar a que venza el timeout. Para poder explicar eso, para poder entender eso, tenemos que conocer primero cuál es la política de generación de asentimientos que utiliza TCP, que está recogida en esos dos RFCs. Digamos que hay 4 eventos o 4 situaciones distinguidas en TCP. Primero, cuando nos llega un segmento ordenado, es decir, llega en el sitio
adecuado, con el número de secuencia esperado. Si es el primero, se utiliza el mecanismo, el ACK retrasado, es decir, se espera medio segundo a ver si llega uno más en secuencia. Si llega uno más en secuencia, entonces se envía un asentimiento acumulativo de los dos. ¿Veis? Es decir, primero, llega el primer segmento, está ordenado, es decir, llega donde tiene que llegar. El número de secuencias esperado, sí, espera medio segundo por si vienen más. Es decir, es para evitar enviar un segmento, un ACK por cada uno de los segmentos recibidos. De esta manera, típicamente lo normal es enviar un ACK cada dos. Espera medio segundo, que no llega nada, envío un asentimiento individualizado. Que llega en menos de ese medio segundo, llega un nuevo segmento, estamos en el caso 2. Llega un segmento ordenado, con el número de secuencia esperado, y ya hay otro sin asentir, el que llegó primero. Si es así, si hay otro sin asentir, quiere decir que por tanto llegó dentro de ese margen de medio segundo. Entonces en ese caso, envío un único ACK acumulativo, inmediatamente. Es decir, no espero otro medio segundo, ¿vale? Porque no puedo estar esperando toda la vida para sentir un tochamen, porque si no, al otro lado vencerán timeouts, ¿vale? Ese medio segundo puede dármelo de margen perfectamente el timeout, ¿vale? Entonces, en el caso de que sea el segundo, inmediatamente envío un ACK, inmediatamente, acumulativo, que asienta los dos, ¿vale? Ahora vamos a los otros dos casos. Que me llega un segmento desordenado, es decir, con un número de secuencia mayor que el esperado, eso quiere decir que hay un hueco, ¿verdad? Es decir, me llega un paquete que fuera de secuencia, con una secuencia mayor, es decir, que en el medio hay un hueco. En ese caso, inmediatamente se envía un ACK duplicado, ¿vale? Exactamente, se envía un duplicado. ¿Por qué? Porque, o sea, lo que estás haciendo es envíame lo que falta. Vamos a verlo así, ¿vale? Sería esta situación de aquí. Por ejemplo, envío número de secuencia 92, ¿vale? 8 de datos, ¿de acuerdo? Por ejemplo. Entonces, y aquí tengo, lo vamos a ver así. Imaginaos que no llega, se pierde, ¿vale? Aquí, por lo tanto, yo estoy esperando, si yo voy a mi buffer, ¿vale? Estoy esperando por el 98. No, aquí puse aquí 98, bueno, sí, pero da igual, estoy esperando por el 98, ¿vale? Voy aquí. Este envía otro, con el número de secuencia, 98 más 8, 106, ¿vale? Por ejemplo, con 14 bytes. ¿Veis? Este es el caso. Yo estoy esperando el 98, pero me llega a 106. ¿Lo veis? ¿Qué hago? No envío un ACK del 120, que ya lo tengo. Yo tengo esto. Esto lo tengo asentido. Esto lo acabo de recibir. Tengo un hueco, ¿verdad? No puedo enviar un ACK 120. ¿Qué envío? Inmediatamente un ACK, 106. No, el que me falta, un ACK 98. ¿Vale? Pido este. Y ve que me falta este. ¿Vale? Inmediatamente. Un ACK duplicado, se llama. ¿De acuerdo? Indicando el número de secuencia esperado, que es el extremo del hueco. ¿Vale? Si llega un segmento que rellena total o parcialmente un hueco, pues perfecto. Por ejemplo, si tras esto me llega el sec 98 con 8 bytes, me rellena esto, ¿vale? ¿Qué enviaré? ¿Un ACK qué? 120. ¿Vale? Es decir, envío inmediatamente un ACK indicando el número de secuencia esperado, que es el nuevo extremo del hueco. Podría ocurrir que yo tuviese
este hueco, por ejemplo, aquí está el 100 y aquí el 200, ¿vale? Y me llegase, por ejemplo, el 150. Pues en ese caso seguiría enviando este de aquí, el ACK 150. Es decir, siempre tienes que enviar, siempre tienes que decir cuál es el más pequeño, porque recordad que todo lo que es enviar un número mayor implica sentir todo lo demás. Entonces tú siempre tienes que decir cuál es el extremo superior del hueco, ¿vale? El inferior, perdón. ¿Cuál es el extremo inferior del hueco? ¿De acuerdo? Bueno, visto eso, ahora podemos entender el fast retransmit, sobre todo atendiendo a esta tercera situación, ¿vale? Fijaos, cuando hay un hueco, se envía inmediatamente un ACK, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a ver esta situación. Fijaos, en esta situación veis que se envía este paquete, se envía un asentimiento. Por ejemplo, pasa más de medio segundo, pero eso da igual, se intenta enviar este paquete y se pierde, ¿vale? Como se pierde, ¿qué es lo que va a ocurrir? No llega ningún asentimiento, por tanto, aquí habrá una retransmisión. ¿Lo veis? Hay una retransmisión. Esa retransmisión implica, ¿qué? Implica un ACK duplicado, ¿sí o no? Sigue enviando datos, un ACK duplicado. Sigue enviando datos, un ACK duplicado. ¿Y por qué no reenvía el segmento que falta? Porque no ha vencido el timeout. El timeout vence aquí abajo. Entonces, mientras no vence el timeout, él no envía nada. Salvo que nosotros pongamos remedio al problema. Es decir, ¿y cuál es el remedio? Pues lo que se denomina el fast retransmit. Es decir, si tú me envías 3 ACKs duplicados diciéndome, me falta el 92, me falta el 92, me falta el 92, casi esperar a que venza el timeout, puede hacerse una tontería, pues toma el 92. Esa es un poco la idea, ¿no? Es decir, si se reciben 3 asentimientos duplicados, se retransmite el segmento sin esperar por el timeout. Eso puede ocurrir perfectamente. ¿Por qué? Por la forma, ya digo, en que reacciona TCP, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay un hueco, lo que está ocurriendo es esto. A mí me han enviado este segmento, pero se perdió. ¿Ven? Se perdió. Entonces me envían este. Ante este, ¿yo qué envío? Vamos a ponernos en este caso. Imaginaos esta situación. ¿Vale? La situación exactamente es esta. El paquete con el número de secuencia 150 y datos 50 bytes, este se ha perdido, ¿vale? Y a mí me siguen enviando el 200, el 210 y el 220, por ejemplo. Me envía, toma, pum, pum, pum. Sí, a mí, fantástico, me llega este y me llega este. Cuando me llega el 200, ¿qué es lo que hago yo? ACK 150. Cuando me llega el 210, digo, qué pesado, si todavía tengo un hueco. Yo no puedo sentir nada más que esto. Yo insisto con el hueco. ACK 150. Y este me vuelve a mandar este. Y yo digo, qué pesado. ACK 150. Este, a pesar de que recibe un ACK 150, ¿vale? No, en teoría, tal cual como estaría implementado TCP de forma normal, TCP hasta que venciese el temporizador de este, ¿vale? Hasta que venciese, no lo reenviaría. Lo lógico es no esperar tanto, sino al tercer ACK duplicado, automáticamente enviar el que falta, el 150, ¿veis?
enviaría el 150, rellenaría, y como respuesta enviaría un ACK 230. Ya tendría todo, ¿vale? Un asentimiento acumulativo, ¿de acuerdo? Así es como funciona el fast retransmit. Bien, nos queda hablar brevemente, muy breve porque es algo bastante sencillito, del mecanismo de control del flujo que se utiliza en TCP. Ya dijimos que el control del flujo fundamentalmente es un mecanismo que lo que intenta es adaptar o ajustar la velocidad del transmisor a la del receptor. Para ello, en destino, ¿vale?, los datos esperan en un buffer. El tamaño de este buffer, recordáis que se negocia o se establece en la fase de establecimiento de la conexión. En la fase de establecimiento tú dices, mi tamaño de buffer es tanto, ¿vale? Los datos, pues, que vienen de IP se van rellenando por aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Y la aplicación lee por aquí, ¿de acuerdo? Bueno, todo este espacio libre es lo que se denomina la ventana de recepción, que es el tamaño máximo de datos que yo puedo almacenar en el buffer de recepción, ¿vale? Para evitar que una aplicación receptora lenta pueda verse desbordada por una aplicación transmisora rápida, lo que se hace es una gestión dinámica de la ventana de transmisión. En origen, habrá también una ventana de transmisión es decir, esta es la ventana de transmisión, ¿vale? Y por aquí llegan datos de la aplicación, ¿vale? Y esos datos se envían a IP, que llegarían por aquí. Bueno, pues el receptor en cada paquete, en cada paquete que envía de vuelta, en cada asentimiento, ¿vale?, además de enviar lo que ya sabemos, recordáis que había un campo que es el campo ventana de recepción, pues indica en ese campo este valor de aquí, lo que le queda, ¿de acuerdo?, lo que le queda. Y en el emisor lo que se hace es limitar la cantidad de datos sin asentir a ese valor recibido. Es decir, que si la ventana de recepción es, por ejemplo, de 100 megas, imaginamos que esto fuese 100 megas, ¿vale? Aquí lo que se permite, si yo voy enviando datos, ¿no? Estos son datos que he enviado y están sin asentir. Puede ocurrir, es decir, a medida que no se asienten yo los borro, ¿verdad? Por ejemplo, he enviado el 100, he enviado el 200, he enviado el 300, no me los han asentido. Me envían, por ejemplo, ahora, fijaos, un ACK del 200, un ACK 200 me envían, por ejemplo, ¿vale? Y la ventana de recepción me ponen un 300, perdón, sí, 300, es el valor que queda aquí. Imaginaos, este es el paquete que llego. Bueno, yo sé que me acaban de asentir el 100, ¿vale? Por tanto, tengo estos son 200. ¿Cuál es la ventana de recepción? 300. Pues yo ya sé que esto no puede ser mayor que 100. Solo me dejan enviar 100. ¿Por qué? Porque estos todavía no han sido asentidos, ¿vale? Típicamente me asentirán, por ejemplo, imaginaos que ahora me asienten esos 200 y la aplicación no ha movido esto, pues lo que ocurrirá es que me enviarán un ACK del
siguiente, que será el 300, ¿vale? Con RW igual a 300, por ejemplo. En ese caso, lo que tendré, pues es aquí un valor 300. Es decir, borro, lo que me van asintiendo lo borro, y típicamente lo que va a ocurrir es que el tamaño de la ventana de recepción de transmisión es aproximadamente igual a la ventana de recepción, ¿vale? Es decir, aquí habrá datos pendientes de recoger por la aplicación y aquí habrá datos pendientes de ser asentidos, pendientes de ser asentidos. Entonces, de esa forma yo paro a la aplicación. Por mucho que la aplicación quiera enviar, en la ventana de recepción le digo, esto es lo máximo que te voy a permitir enviar. Si te digo que el tamaño de ventana de recepción que tengo es de 300, ¿vale? Es de 300, tú tienes todavía 200 sin asentir, solo puedes enviar 100 más, ¿de acuerdo? Así es como funciona el control del flujo. Es decir, el receptor calcula rec window, que bueno, es fácil porque es este tamaño menos este. El último byte leído está aquí. El último byte recibido está aquí. La diferencia es esto. Si a esto le quito esto, esto es lo que queda. ¿Vale? Ese valor es el que va en la ventana, en el campo tamaño de ventana de los sentimientos. Y el emisor, al recibir ese valor, limita la cantidad de datos sin asentir a ese valor recibido. La cantidad de datos sin asentir es lo que se denomina la ventana de transmisión, ¿vale? Es una ventana deslizante, por decirlo de alguna forma, ¿de acuerdo? A medida que te asienten datos, te los vas cargando. ¿Por qué los tienes en la ventana de transmisión? Porque si no los... puede ocurrir que los tengas que retransmitir, te los vas guardando. Una vez que en destino te los han asentido, los puedes borrar de memoria, pero los tienes que tener en memoria por si tienes que asentir, si tienes que retransmitirlos. Una vez que tú los asienten, los quitas de la ventana de transmisión, ¿vale? Y esa crece, ¿de acuerdo? ¿Cómo crece la ventana de transmisión? Crece a medida que te asienten paquetes y crece a medida que aquí la aplicación lee, porque a medida que la aplicación lee, el valor de ventana también es mayor y por tanto también crece la ventana de transmisión. ¿Veis? Entonces, la ventana de transmisión va a crecer porque me asienten datos o porque la aplicación lee más, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí termina la clase de hoy. Si no tenéis más dudas, pues lo dejamos aquí. ¿Vale?